Sakura Miyazaki tenía 16 años en ese momento, una chica que llevaba la vida con una disciplina casi militar. Estudiosa, responsable, su mundo giraba en torno a las metas que se fijaba a sí misma. Un universo donde las distracciones, especialmente las románticas, simplemente no tenían cabida. Hija única de una pareja dueña de una pequeña librería, Sakura dividía su tiempo entre los estudios, las tareas del hogar y cuidar de su madre, quien luchaba contra una enfermedad crónica. A pesar del peso de las responsabilidades, tenía dos mejores amigos fieles: Haruka, la confidente extrovertida y animada que lograba arrancarle sonrisas incluso en los días más difíciles, y Ren, el amigo silencioso y gentil que la conocía como nadie, y guardaba un sentimiento por ella desde que eran niños. Todo parecía seguir su curso predecible hasta el día en que un nuevo personaje entró en su vida, cambiando completamente el guión. Daiki, un ex ídolo de K-pop que había abandonado los escenarios para dedicarse a la carrera de actor, llegó para filmar una producción en la escuela donde Sakura estudiaba. Marcado por cicatrices, algunas visibles, otras no tanto, cargaba el peso de un pasado turbulento, de una salud frágil y de un alejamiento repentino de la fama. Para Sakura, Daiki era solo una celebridad distante, una figura bonita e inalcanzable. Hasta el encuentro inesperado que lo cambió todo. Un choque casual en el pasillo, una sonrisa que parecía romper todas las barreras y una chispa que comenzó a encender un corazón que hasta entonces parecía cerrado al amor. Sakura no sabía decir exactamente cómo fue el día que cambió su rutina. Todo comenzó con la ansiedad normal de una mañana de exámenes, el tipo de nerviosismo que ella ya había memorizado como parte de la vida. La escuela, generalmente silenciosa y enfocada, parecía pulsar con una energía diferente ese día. Ruidos de cámaras, susurros sobre filmaciones y un movimiento que hacía que los pasillos estuvieran más llenos de lo habitual. Para ella, todo esto era extraño y un poco incómodo. Una invasión en su mundo ordenado y organizado. Aún así, la curiosidad no tardó en surgir, más aún, porque tener un set de filmación allí mismo era algo que nadie en la escuela imaginaba que sucedería. En medio de esa confusión fue cuando ocurrió el choque. Sakura, cargando sus libros y una pila de apuntes, dobló la esquina apurada para su clase de matemáticas y tropezó con Daiki, quien estaba distraído mirando su celular. Él sonrió. Una sonrisa que no era de las comunes, sino que parecía llevar una mezcla de gentileza y una historia no contada. El choque fue breve, pero suficiente para que algo dentro de ella despertara. Un sentimiento nuevo e inesperado, que mezclaba sorpresa y un extraño tipo de confort. Poco sabía ella que aquel simple momento sería el inicio de una conexión que cambiaría todo lo que conocía hasta entonces. A pesar del inesperado encontronazo, Sakura intentó mantener la postura reservada que siempre la había definido, arreglando los libros con una ligereza forzada mientras evitaba la mirada directa de Daiki. Había algo en la forma en que él la miró, no con la arrogancia típica de las celebridades, sino con una sinceridad que parecía casi vulnerable. Por dentro, su corazón se aceleraba de una manera que ella no sabía nombrar. Era la primera vez que sentía algo así, una mezcla extraña de nerviosismo y fascinación, como si aquel encuentro casual hubiera despertado algo dormido. No quería admitirlo, pero, en ese instante, el mundo disciplinado y controlado que ella había construido comenzó a mostrar pequeñas fisuras. A lo largo de ese día, la presencia de Daiki en la escuela parecía ser una sombra constante, una figura casi mítica que circulaba entre los pasillos, las aulas y los espacios comunes, pero siempre manteniendo un aura de misterio. Para Sakura, no era solo la fama de él lo que impresionaba, sino también los momentos furtivos en que lograba observar un lado más humano
y menos pulido de aquel actor. La sensación era que él también cargaba sus propios fantasmas, y esa percepción, de alguna forma, la acercaba aún más. Sin darse cuenta, su corazón comenzaba a abrir espacio para una historia que parecía sacada de un sueño, pero que poco a poco se volvía cada vez más real. La tarde cayó lentamente, trayendo consigo esa luz dorada que parece suspender el tiempo por un instante. Sakura se encontraba en la biblioteca, uno de sus refugios favoritos para escapar del ruido y la confusión del día, intentando concentrarse en los estudios que ya parecían un desafío extra en ese momento. Fue cuando vio a Daiki, sentado en un rincón discreto, hojeando un guión con una atención casi obsesiva. No era el Daiki que todos conocían de las revistas o las redes sociales. Allí, él parecía vulnerable, como alguien que busca encontrarse en medio del caos. Algo en esa escena hizo que el corazón de Sakura diera un vuelco desacompasado, como si la posibilidad de conectarse con esa persona fuera real, y no solo un sueño lejano. Más tarde, de camino a casa, la coincidencia le sonrió a Sakura otra vez. En el centro comercial cercano a la escuela, avistó a Daiki solo, caminando con pasos lentos y mirada distante, como si cargara el peso de un mundo invisible. Sin saber exactamente por qué, sintió una urgencia extraña de acercarse, pero la timidez casi la paralizó. Cuando finalmente las palabras salieron, fueron tímidas y naturales, rompiendo el hielo entre ellos. Lo que comenzó como un encuentro casual, casi por casualidad, abrió puertas a conversaciones más profundas, risas espontáneas y esa sensación delicada de estar siendo realmente comprendida, algo nuevo para ambos. En los días que siguieron, la rutina de Sakura comenzó a cambiar sutilmente, como una brisa que altera el curso de un río. Se encontraba esperando los mensajes de Daiki, guardando con cariño cada palabra intercambiada, incluso las más simples. Sus conversaciones, que comenzaron de forma tímida, se convirtieron en confesiones compartidas con una intimidad inesperada. Él hablaba de sus cicatrices, de las batallas silenciosas contra un pasado que no todos conocían, y ella, a su vez, compartía sus sueños, miedos y las presiones que sentía en la familia. Era un espacio seguro, un refugio, donde los dos podían ser verdaderos, sin máscaras. Sin embargo, no todo era fácil. El contraste entre sus vidas era enorme e imposible de ignorar. Mientras Sakura vivía la simplicidad y el peso de las responsabilidades diarias, Daiki cargaba la fama, las expectativas del público y las sombras del estrellato. Esta diferencia comenzaba a crear un abismo invisible entre ellos, donde se escondían dudas e inseguridades. Sakura sentía el peso de la distancia social y la diferencia de mundos, y Daiki luchaba contra el miedo de que su presencia pudiera complicarle la vida a ella. Aún así, la conexión que habían construido resistía, alimentada por la sinceridad y por los momentos que robaban al tiempo. A medida que pasaron las semanas, una invitación inesperada marcó un nuevo capítulo en la relación entre Sakura y Daiki. Fue durante una conversación despreocupada que él mencionó una sesión de cine en un lugar poco conocido, lejos de los focos y del bullicio de la prensa. Para Sakura era una oportunidad rara, un momento en que podrían ser solo dos jóvenes comunes, lejos de las expectativas que los rodeaban. Cuando llegó el día, sintió un cosquilleo en el estómago que mezclaba ansiedad y esperanza, una sensación tan nueva como confusa. En el pequeño cine, la atmósfera era íntima y acogedora, con luces bajas y sillas gastadas por el tiempo que creaban un escenario perfecto para confidencias y miradas furtivas. Daiki parecía más ligero allí, como si pudiera respirar sin el peso del estrellato presionando su pecho. Sakura, por su parte, sentía que estaba entrando en un territorio desconocido, donde emociones que antes evitaba
ahora florecían con intensidad. Entre risas, compartidas y silencios cómodos, algo cambió definitivamente esa noche. Un lazo invisible que los unía lo suficientemente fuerte para resistir las tempestades que vendrían. De vuelta a casa, caminando lado a lado por las calles casi desiertas, Sakura sentía el mundo girar en cámara lenta. La brisa ligera de la noche hacía que su cabello danzara al ritmo de los latidos acelerados de su corazón. Daiki, con las manos en los bolsillos y una mirada contemplativa, parecía igualmente absorto en ese momento silencioso, pero lleno de significado. Fue él quien rompió el silencio, contando un recuerdo de la infancia que lo había marcado, una historia simple, de cuando se enfermó y pensó que nunca más volvería a cantar. Sakura escuchó en silencio, conmovida por la honestidad y el dolor contenido en su voz. Y fue allí, en esa vulnerabilidad compartida, donde ella tuvo la certeza de que él no era solo un ídolo caído, era alguien intentando reconstruirse. En los días siguientes, su relación sensual mantuvo entre resquicios, mensajes intercambiados entre clases, encuentros breves en cafés escondidos, notas discretas dejadas en los libros de Sakura. Era como vivir un secreto hermoso y doloroso al mismo tiempo. Ella se encontraba sonriendo sin motivo, mirando el celular con expectación, ruborizándose con pequeños gestos que parecían enormes. Daiki, a pesar de mantener la discreción, dejaba escapar señales claras de cariño. Una bufanda dejada discretamente en su casillero en un día frío. Un par de guantes que compró después de verla frotándose las manos para calentarse. La relación crecía en los detalles, en aquello que no se decía, pero se sentía profundamente. Mientras tanto, Ren observaba todo desde la distancia. Siempre presente, siempre gentil, él era la sombra silenciosa que sostenía a Sakura en los días difíciles, incluso cuando su corazón le dolía por dentro. Había aprendido a esconder sus sentimientos detrás de una sonrisa serena, pero no podía evitar el nudo en el pecho cada vez que veía los ojos de ella brillar al hablar de Daiki. Era como ver una película cuyo final ya conocía, pero de la que no podía alejarse. Él eligió quedarse, no por esperanza, sino por amor, ese tipo raro que respeta el espacio del otro y prefiere apoyar a causar dolor. Aún así, por la noche, solo, Ren se preguntaba hasta cuándo aguantaría ser solo el amigo al que ella nunca miraba con otros ojos. Las cosas comenzaron a cambiar cuando Chu entró en escena. Bella, elegante y con un aura que mezclaba confianza y nostalgia, era la exnovia de Daiki, aún presente en su vida debido a los proyectos que los unían en el medio artístico. Cuando Sakura la vio por primera vez, en una foto publicada por fans, al lado de Daiki en un evento, algo en ella se desmoronó. Chu parecía ser todo lo que ella no era: segura, experimentada, perfectamente adaptada al mundo al que Daiki pertenecía. La comparación fue inevitable, y con ella llegaron las inseguridades. Sakura comenzó a cuestionar si había espacio para ella en la vida de él, o si era solo una fase, un desvío de ruta antes de que él volviera al camino natural, con alguien como Chu. Aún sin decir nada, Daiki notó el cambio en Sakura. Ella comenzó a responder con más demora, sus ojos vacilaban en encuentros breves, y las sonrisas se volvieron más contenidas. Él intentó revertir aquello con gestos sutiles, dejaba pequeñas notas escondidas en sus libros, mandaba mensajes con chistes tontos al final de la noche, y una vez incluso apareció en la librería de la familia de ella solo para comprar un marcapáginas, claramente una excusa solo para verla. Pero nada parecía aliviar el peso que ahora se había instalado entre ellos. Sakura, por más que sintiera ganas de correr hacia él, era arrastrada por la sensación de inadecuación.
se sentía una intrusa en el mundo de él, y esa percepción comenzó a corroer lentamente la confianza que habían construido. Fue durante un fin de semana que todo explotó. Una noticia filtrada por un blog de chismes reveló fotos antiguas de Daiki y Sakura saliendo juntos, con titulares escandalosos, insinuando una relación impropia. La noticia se extendió como fuego, provocando un huracán de comentarios maliciosos y juicios en las redes sociales. La escuela se alborotó. Los padres de ella quedaron en shock y el equipo de Daiki entró en modo de contención de crisis. De repente, lo que antes era un secreto hermoso se convirtió en un escándalo público. Para Sakura, fue como ser desnudada en la plaza pública, invadida, juzgada y expuesta. Y Daiki, aunque intentó protegerla, estaba rodeado por un mundo que exigía una respuesta rápida y fría. Sakura no tuvo más remedio que retroceder. Entre lágrimas silenciosas y noches sin dormir, tomó la decisión que consideraba la única posible. Terminó todo. No hubo pelea ni escena dramática, solo un encuentro en el parque donde todo había comenzado, donde ella, con la voz quebrada y los ojos llorosos, explicó que no podía ser la razón de la caída de alguien a quien tanto admiraba. Daiki intentó convencerla de lo contrario, prometió que lidiaría con todo, que ella no necesitaba cargar ese peso, pero ella, aún amándolo profundamente, creía que el amor a veces necesitaba saber cuándo salir de escena. Entonces, con un beso en la frente y un susurro de «lo siento», le dio la espalda y se fue, sintiendo como si dejara atrás no solo a él, sino una parte de sí misma. Ren fue quien le tomó la mano en ese período oscuro, sin cuestionar, sin exigir nada, simplemente estuvo allí, con un té caliente en las mañanas difíciles, con un hombro firme en las tardes silenciosas. No intentó ocupar el lugar de Daiki, y quizás por eso se volvió aún más esencial. 3 años pasaron así, a un ritmo lento y constante. Sakura maduró, ingresó a la universidad, comenzó a trabajar a tiempo parcial en la librería de sus padres y a descubrirse como mujer. Ren siguió a su lado, fiel, pero cada vez más consciente de que el espacio en el corazón de ella aún era de otro. Nunca se quejó. En cambio, decidió hacer algo que solo quien ama de verdad haría. Escribió una carta. La carta era directa, sincera y sin rodeos. Ren le escribió a Daiki contándole sobre esos 3 años, cómo Sakura siguió adelante, pero nunca dejó de mirar por la ventana en sus cumpleaños, cómo evitaba canciones que le recordaban ciertos momentos, cómo aún guardaba un sobre con las notas que él escondía en sus libros. Ren no escribió para presionar o exigir nada. Escribió porque sabía que, a pesar del tiempo y el dolor, había algo inacabado entre ellos, y porque en el fondo le parecía injusto que ese amor hubiera sido interrumpido por circunstancias, y no por elección. Envió la carta sin contarle a Sakura. Después de eso, esperó, no por una respuesta, sino por la paz de haber hecho lo correcto. Lo que no esperaba era que la respuesta llegara tan rápido. Daiki estaba en Tokio en ese momento, en medio de las grabaciones de un nuevo drama que lo colocaría definitivamente entre los grandes nombres de la actuación internacional. Al leer la carta, sintió que el suelo se le escapaba de los pies, no solo por saber que ella aún lo amaba, sino por entender que él tampoco había seguido adelante, que todo lo que hizo, la carrera que reconstruyó, el nombre que limpió, todo aquello aún estaba incompleto sin ella. Y allí, en medio de un set de grabación, rodeado de cámaras y luces, tomó su decisión. Abandonaría el papel principal esa noche, enfrentaría cualquier repercusión, pero iría a verla. Era el cumpleaños de Sakura, y él sabía exactamente dónde tenía que estar. Sakura no esperaba nada diferente ese día. Era su 19º cumpleaños, y como de costumbre prefería algo sencillo.
cenar en casa con sus padres, pastel hecho por su madre y la tranquila presencia de Ren. Estaba más madura, más centrada, pero aún había un vacío discreto que aparecía en momentos específicos, como en esa fecha. Después de la cena, salió a caminar sola hasta la antigua estación de la ciudad, un lugar que siempre la calmaba. Le gustaba observar los trenes pasar, la gente yendo y viniendo, como si el mundo estuviera en constante movimiento, incluso cuando su corazón parecía detenido. Fue en ese instante, apoyada en el frío pasamanos de metal de la plataforma, que escuchó la voz que el tiempo no pudo borrar. ¡Sakura! Ella se giró con el corazón en la garganta y por un instante pensó que estaba soñando. Daiki estaba allí, con el cabello más corto, los ojos, pero exactamente como lo recordaba. No sonrió de inmediato, solo la miró como si el mundo se hubiera detenido en ese instante. Sakura no podía moverse. Cada recuerdo que intentó enterrar en los últimos 3 años pareció explotar dentro de ella de una sola vez. Él se acercó despacio, sin hacer alarde, y se detuvo frente a ella con una bolsa de tela en las manos. De ella sacó una caja simple, envuelta en papel plateado. Cuando la abrió, vio un par de zapatos brillantes, delicados, únicos, como aquellos que siempre comentaban en las historias que inventaban juntos. Sakura sostuvo los zapatos en sus manos por unos segundos, en silencio, sintiendo que le ardían los ojos. El gesto hablaba más que cualquier palabra. Recordaba la promesa que Daiki había hecho, aún en aquella época confusa y secreta. Un día, cuando esté listo, volveré con un regalo que represente nuestro recomienzo. En ese momento no se trataba del regalo en sí, sino de todo lo que simbolizaba. Era el regreso de alguien que ya no venía en secreto, que no necesitaba esconderse. Daiki había vuelto diferente, no solo más famoso o más seguro de sí mismo, sino con una verdad en los ojos que ella nunca había visto con tanta claridad. Tardé, lo sé, pero no dejé de pensar en ti ni un solo día, y si aún hay un espacio para mí en tu vida, quiero caminar a tu lado, de verdad esta vez. La respuesta de Sakura no llegó de inmediato, y tampoco era necesaria. Lo abrazó con una mezcla de alivio y emoción, como quien finalmente respira después de mucho tiempo sumergida. Era un reencuentro sin clichés, sin promesas irreales, pero con algo más fuerte, la madurez de 2 corazones que habían crecido separados y ahora se reconocían con mayor claridad. En ese final de noche, entre los sonidos de los trenes de fondo y el viento ligero que le acariciaba el cabello, el tiempo pareció volver a fluir, y por primera vez en años, Sakura sintió que podía caminar con ligereza. En los días que siguieron, las cosas sucedieron de forma sencilla y quizás, por eso mismo, de forma perfecta. Daiki no intentó recuperar el tiempo perdido con prisa, y Sakura no esperaba que él llenara lagunas que la vida ya había cicatrizado. Se redescubrieron poco a poco, como 2 personas que se conocen nuevamente, con nuevas capas, nuevos dolores, pero la misma esencia. Ya no había secretos, ni miedo a la opinión de los demás. Era todo sobre ellos dos, al ritmo que ellos elegían. Ren, al ver todo esto, sonrió con el corazón encogido, pero tranquilo. Su carta no solo había cambiado el rumbo de esa historia, sino que había sellado la paz dentro de él. El par de zapatos nunca fue usado de verdad. Sakura lo guardó como un recuerdo vivo de aquel día en que el amor encontró su camino de vuelta. Siguió estudiando, Daiki siguió su carrera, y juntos fueron diseñando una nueva forma de estar presentes el uno en la vida del otro. Sin urgencias, sin ilusiones, pero con una confianza rara. Y así fue como el cuento de hadas se hizo realidad. No por magia, sino por la elección mutua, por el respeto y por el tiempo, que a pesar de todo, actuó a favor del amor. Un amor que no necesitó audiencia ni aplausos para existir,
Bastó con ser verdadero.